Bueno, nuevamente buenos días. Les decía, mi nombre es José Alvarado. Voy a ser el tutor de esta tutoría y de la segunda en 15 días, Dios mediante, donde vamos a abordar los temas introductorios, los temas que sirven de base para poder entender un poco más lo que es una base de datos. Bueno, yo tengo bastante experiencia de estar en esta área. De hecho, cuando recién salí de la universidad en 1900, no me acuerdo, no mentiras, 1999, mi primer trabajo fue administrador de bases de datos y por casi 6 años me especialicé en eso. Posteriormente, toda la experiencia que adquirí la puse en manifiesto en mi actual trabajo en el gobierno y bueno, ahí estoy ya hace bastante rato. Tengo 23 años de experiencia en el ámbito de la informática y en base de datos. De esos 23, por lo menos 15 fueron puramente base de datos. ¿Y cómo nace? Cómo nace este tema? ¿Verdad? Creo que es algo que desde la cuarta revolución industrial o desde el puro inicio de la historia humana siempre han existido la necesidad de alojar datos, de guardar los datos de algún medio, ¿verdad? Obviamente la tecnología ha venido avanzando, la inteligencia, pues gracias a Dios, ha crecido en la humanidad y eso ha generado con el pasar del tiempo tener herramientas que facilitan a las personas tener la información que tanto se atesora guardada en algún lado. Pero ¿cómo era antes? ¿Cómo era cómo era antes de que hubiera una base de datos? Y primeramente, ¿cómo definimos qué es una base de datos, verdad? Pues, hay muchos términos, hay un concepto, ¿verdad? Es el conjugar filas y columnas alojados en un medio donde se guarda la información estructurada. Y podemos definirlo de muchas formas, las bases de datos, pero antes de llegar a ese tema de la definición, deberíamos de empezar a entender la necesidad, ¿verdad? Imagínense ustedes una empresa hace 100 años atrás, hace 60 años atrás, una empresa que se dedica a vender servicios, tener información de sus proveedores, tener información de sus clientes, tener información del personal con el cual trabaja, tener información de los gastos, de los ingresos, todo ese tipo de información que normalmente cuentan las empresas, desde las más grandes hasta las más chicas, ¿verdad? Se guardaba en diferentes medios hace 100 años. El medio más común era papel. En un papel, posiblemente escrito a mano, posiblemente en máquinas de escribir de esas épocas, se guardaba toda esa información, se acomodaban en índices temáticos, en folios, ordenados numéricamente, y eran pisos de pisos llenos de esos folios, llenos de ese papel. Los índices temarios servían para ubicar la información histórica, poder ubicar algo en el tiempo y poderla consultar. Sí, se tenían que ir a un edificio, posiblemente manipular el papel, con todos los riesgos que involucraba eso, ¿verdad? Que el papel se arrugara, que la tinta se volviera ilegible y lo más crítico, ¿verdad?
que pasaran accidentes, inundaciones, incendios o cualquier tipo de accidente que hacía que esa información valiosa de la empresa, pues de un momento a otro dejara simple y sencillamente de existir. Entonces, eso pues no era algo que pasaba de cuando en vez, era algo muy común en esos tiempos y había que crear algo para poder resguardar eso que le genera pues tan, tanto rédito a las empresas, que es la información, que es los datos. Entonces, en esta revolución industrial última, comienzan a aparecer quizás ya formalmente los ingenieros en sistemas, quizás no llamados de esa forma, pero empiezan a desarrollar técnicas, mecanismos más mecánicos y automatizados para generar la información repetitiva y guardarla en diferentes medios, ¿verdad? Estamos hablando de que aquellas empresas que tenían la capacidad económica de poder comprar, adquirir ese conocimiento convertido en tecnología de antaño, que me permitía hacer procesos simples como quizás una suma, una resta, el procesamiento de un texto, guardarlo en los medios de almacenamiento que existían hace 60 años, que para guardar 100 megas de información era un piso completo para guardar 100 megas de información. Pero en esos 100 megas de información cabía lo que posiblemente cabía en papel para una gran empresa en esos años de antaño. Entonces eso vino en aquel momento a solucionar y a minimizar riesgos en temas, ¿verdad? Como les hablé con lo que se tenía con el papel. Y se volvió algo necesario, algo eh, que las empresas pues se requería para poder tener un negocio sostenible en el tiempo. Pero ese mismo tiempo y esas mismas ganas de hacer los procesos repetitivos más simples, de hacer estos procesos y guardarlos en lugares seguros, eh, pasarlos de un papel a algo intangible como un dato binario, generó también al inicio muchas inconsistencias, ¿verdad? Muchas inconsistencias. Esta técnica con la que empezó el mundo de las bases de datos se llamaban sistemas de procesamiento de archivos. Así empezó este cuento, así empezó esta rueda eh, que era cuadrada, pero que al final, bueno, no era rueda, no era un círculo, era un medio que me transportaba la información que era rudimentaria, que era cuadrada, pero que me permitía a mí movilizarme a una mejor y mayor velocidad con lo que venía. Con el tiempo, ese medio se hizo círculo y me permitió avanzar ya en una rueda más eficiente y más rápida, pero pasar de ese medio cuadrado a un medio de círculo, se tuvo que pasar o se tuvo que quemar muchas etapas. Como les digo, cuando las empresas empezaron a usar tecnología y los ingenieros en sistemas de la época antaña comenzaron a inventar cosas, esto fue lo primero que hicieron, el procesamiento de archivos. Entonces eran sistemas que facilitaban la vida a las empresas y que en un inicio, ¿verdad? Se creyó que era la solución a muchos de los problemas que tenían las instituciones y las empresas para el procesamiento de información. Pero ese inicio, como les digo, no fue que empezó a correr, sino fue de verdad de pasar de un cuadro, de una carreta
con un medio cuadrado para moverme a un medio circular para moverme. Se quemaron etapas. ¿Por qué? Porque este sistema de archivos tenía muchos errores. Y de esos errores, estos que están anotados aquí eran los más críticos, los que más daño y más dolores de cabeza hacían. La redundancia e inconsistencia de datos. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Bueno, que usted registraba a Josué Alvarado con tilde, a Josué Alvarado sin tilde, a Josué Alvarado con B y no con V, a Josué Alvarado con V, y comenzaron a ver esos tipos de problemas. Bueno, yo tengo un Josué Alvarado, pero tengo 4 registros de Josué Alvarado. ¿Cuál es el Josué Alvarado correcto? ¿Verdad? Y eso generaba inconsistencias. ¿Por qué? Porque puede ser que la información que se tenía para uno de esos registros de Josué Alvarado mapeaba información que no era la precisa y estaban dando información imprecisa a los clientes, a las empresas. Otra cosa que pesó mucho era que los sistemas eran muy cerrados. Es decir, yo me casaba con un sistema. El dato que generaba ese sistema, no había ningún otro que lo podía interpretar. Es decir, si yo creaba un sistema y el sistema tenía un repositorio, es decir, un lugar donde se guardaban los datos, la única forma de leer o escribir ese dato era a través de ese único sistema. Entonces, el acceder a los datos era terriblemente difícil. Se dependía mucho del desarrollador del sistema. Pero yo pienso que esto era muy desde el punto de vista comercial. Cuando ya se creó la necesidad, cuando ya se hizo ese enganche, las empresas que se dedicaron a la tecnología, esas mentes que no eran los ingenieros en sistemas, ¿verdad? Porque ellos siempre, nosotros tenemos siempre esa mentalidad de solucionar, pero las mentes comerciales, las mentes o los que ganan verdaderamente dinero, posiblemente tenían otros pensamientos. Dejemos esto lo más cerrado posible para que esta empresa siempre me compre ese sistema a mí. Lamentablemente, con ese pensamiento, nunca se llegó a nada. ¿Por qué? Porque ellos mismos empezaron a tener, las mismas empresas desarrolladoras comenzaron a tener los mismos problemas que tenían las empresas. ¿Por qué? Porque yo era el desarrollador de ese sistema y quizás en aquel entonces los derechos de autor no estaban tan bien regulados como es ahora. Entonces yo pasaba de trabajar con IBM pues a trabajar con Macintosh y simplemente me iba y me llevaba toda la inteligencia hacia esa otra empresa. Entonces, esa dificultad del acceso a los datos empezó a ser un problema para todos. Otro aspecto importante es el aislamiento de los datos. Eso es otro problema que existía. El mismo desarrollador tenía limitaciones para acceder a los diferentes módulos que los sistemas de antaño eh, se hacían para poder compartir información. Por ejemplo, los datos de un sistema contable no eran compatibles con los datos de recursos humanos. Entonces, para hacer la liga y poder hacer la contabilización de lo que ha ganado una persona colaboradora, era prácticamente una labor titánica por este problema de aislamiento de los datos. Obviamente también habían problemas de integridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los fallos siempre han habido. Fallos como que se apaga el equipo, fallos como que se va la electricidad, fallos en el medio mecánico donde se pueda guardar la información, fallo en el medio mecánico donde se procese la información y fallo en los diferentes mecanismos o subsistemas que hay en un hardware, en una computadora. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando ocurría un fallo de esta naturaleza,
los datos no quedaban consistentes, no quedaban íntegros y era un desorden, ¿verdad? Volver a un estado anterior o a un estado íntegro. Otra cosa que se generaba a raíz de la integridad era la atomicidad. ¿Y qué significa atomicidad? Atomicidad significa, quiten la palabra transacción, porque eso hay que explicárselo después, pero la atomicidad es algo que debe de ocurrir en su totalidad o no ocurrir en su totalidad. Es decir, algo binario. O sucede o no sucede, ¿verdad? En estos sistemas de procesamiento de archivo, parte del problema de la integridad o la causa del problema de integridad nace por los problemas de la atomicidad. Es decir, cuando un proceso en un sistema ocurría y el hardware donde estaba el sistema fallaba por alguna razón, ese proceso quedaba en un estado incompleto, cuando debió de haber quedado concluido o no concluido. Ese control no se tenía desarrollado en este sistema de procesamiento de archivos. Y ni hablar con los problemas de seguridad, ¿verdad? No existían. Cualquier persona con acceso a la computadora, pues simple y sencillamente se metía, podía ver la información, podía imprimirla, que era lo que se podía hacer en aquel entonces, o transcribirla en papel y llevársela. No habían control de accesos, no habían mecanismos que restringieran el acceso a la información. Estos eran los principales retos que tenían los ingenieros de antaño para poder crear, subsanar, perdón, una necesidad de guardar información de las empresas, pero se enfrentaron con estos retos, ¿verdad? Con estos retos. ¿Cómo viene ahora y es lo que se usa hoy en día para subsanarlo? Bueno, como les dije, se quemaron muchas etapas, hubieron muchos fallos en el camino, pero al final se logró encontrar la manera más idónea, y es la manera que hoy en día existe, de poder gestionar la información que generan las empresas. Y es cuando las empresas desarrolladoras de software, específicamente las que gestionan datos, crean el sistema gestor de bases de datos, ¿verdad? Que lo que viene a hacer es a subsanar los problemas de redundancia, de integridad, los problemas de eh, atomicidad, ¿verdad? Que generaba que los datos no fueran íntegros. ¿Cómo? Bueno, usando la matemática pura, ¿verdad? Un matemático, Darwin, recuerdo el apellido, fue el que creó el modelo entidad-relación y fue como el pilar para que los desarrolladores crearan el sistema gestor de base de datos, ¿verdad? Mismo que no es más que la interrelación que tienen los diferentes datos en este sistema, ¿verdad? Con la particularidad que permite que diversos programas, no solamente uno, pueden acceder a ella, permitiendo también controlar la seguridad y controlar todo lo que el sistema de procesamiento de archivos no lo podía hacer. Como les digo, esta solución, ¿verdad? Creado a finales de los 70s y impulsado a inicios de los 80s, ¿verdad? Es lo que hoy en día se sigue utilizando, obviamente con muchísimo más técnicas, con muchísimo más facilidades hoy en día, ¿verdad? ¿Dónde se está usando ahora las bases de datos? Vean, compañeros y compañeras, las bases de datos, los sistemas gestores de bases de datos se utilizan hasta en las pulperías. Se utiliza hasta de ese negocio de 5 personas hasta negocios de 15,000, de 100,000 personas. En todos los tipos de negocios que ustedes se imaginan, hay por debajo
un sistema que más abajo tiene una base de datos donde se guarda esta información, ¿verdad? Donde esos datos se interrelacionan y permiten que diferentes programas puedan acceder a ella. Aquí hay ciertos ejemplos de negocios donde son utilizadas las bases de datos, pero no está limitado, es etcétera, etcétera, prácticamente está ahí, ¿verdad? Pero es todo, cualquier tipo de negocio que tenga la necesidad de guardar información va a requerir, y casi estoy seguro que utiliza un sistema. Aún una vez me sorprendió, en una de las tantas fincas que hay en Río Frío, no sé si conocen esa zona, me sorprendió ir a un lugar que tienen una cabañita artesanal muy bonita, que la alquilan, y ahí en ese lugar remoto, pues tenían un sistema y además tenían una pulpería, ¿verdad? Y el mismo sistema que gestionaba las citas y las reservas de esas dos cabañas, también pues gestionaba la pulpería. ¿Y ustedes qué creen? Esa información se guardaba en una basecita de datos. Sí, la más rudimentaria. Posiblemente no están usando un Oracle, un SQL o un AS400. Posiblemente estén usando algún repositorio en MySQL o en algún otro repositorio gratuito, ¿verdad? Para guardar la información. Pero ese repositorio gratuito es un sistema gestor de bases de datos que permite ese almacenamiento idóneo de la información. Ok, aquí está lo que, lo que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Lo que es un gestor de bases de datos. Creo que eso ya lo repasamos, ¿verdad? Aparte de lograr la administración de los datos, aparte de lograr que los diferentes programas puedan accederlo y que haya un control de seguridad para acceder a los datos, también permite la lectura y escritura de esos datos. Es decir, que a través de técnicas propias del sistema gestor me da las herramientas para que yo pueda escribir los datos y me permita a mí leer los datos. ¿Qué gracia tiene guardar la información si posterior no la puedo leer? Bueno, eso es parte de las cosas que hace un gestor de datos, ¿verdad? Y aquí la repasamos en lo que es la visión. Ahora, pasemos a los niveles de abstracción, pero antes de pasar, voy a tomarme un espacio para ver si ustedes tienen dudas de la historia que he relatado hasta el momento, porque ya estoy empezando a entrar en teoría. Levanten la mano si tienen alguna duda hasta el momento. Ok, como dicen, silencio positivo. Ok, las bases de datos tienen niveles de abstracción, ¿verdad? Es cómo se le llega, cómo se le puede, cómo se le puede llegar a los diferentes niveles que tienen los datos. Desde el nivel lógico, físico y de vista. Todos tienen una particularidad, ¿verdad? Que los caracteriza. Por ejemplo, aunque yo les expliqué de sistemas de las instituciones que ocupan para guardar la información, aunque yo les hablé de sistemas gestores de bases de datos, que es el software que me permite lograr gestionar los datos de la forma más idónea y que subsana muchas cosas, y es lo que usamos hoy en día. Hay un nivel más abajo que eso, ¿verdad? Que es el nivel donde se guarda finalmente el dato, que es el nivel físico. Y ese nivel físico no es más que un lugar
de almacenamiento de diferentes propósitos, que en este caso en particular, ¿verdad? Estamos hablando del propósito de almacenar la información de bases de datos, pero ese nivel físico o ese nivel de abstracción física se refiere a ese disco duro donde finalmente queda el dato. Obviamente ese disco duro ocupa de un lugar, de un hardware para para poder brindar el servicio, ¿verdad? Entonces, desde una computadora en particular, puede ser, como el caso que comenté de esas cabañas, no recuerdo qué finca 5 en Río Frío, eh, que en el mismo computador pues tenían el disco duro y ahí tenían las bases de datos, pues es ese nivel físico, es ese disco duro donde realmente se almacena la información. Pero ese almacenamiento pues hay de diferentes niveles, ¿verdad? Y de diferentes prestaciones. Si usted es una institución donde ocupa prestar un servicio, donde ocupa leer y escribir cientos o miles de veces en una misma unidad de tiempo, pues el nivel físico tiene que ser un nivel físico idóneo para poder tolerar esa carga de trabajo. Entonces ahí podemos hablar, yo me puedo dilatar de infraestructura de almacenamiento, que tenemos varios sabores. Tenemos el sabor Dash, que es el Direct Attached Storage o almacenamiento añadido específicamente al dispositivo, es decir, el disco duro que está en el mismo computador donde proviene el dato, ¿verdad? Puramente. Luego está la SAN, que es el Storage Area Network, ¿verdad? Que es un equipo específico, exclusivo y dedicado para alojar datos. Ahí no hay, el cómputo que se genera ahí es único y exclusivo para el procesamiento de información que se va a almacenar ahí. No hay otro tipo de cómputo que se haga diferente al almacenamiento de datos y que se comunica a través de una red, ¿verdad? Y aquí podemos hablar de diferentes protocolos, pero que ya me desvío un poquito del tema. Pero quería decirles que dentro de este nivel físico de abstracción de datos, pues tenemos desde la computadora convencional hasta equipos especializados como el que les acabo de describir, donde finalmente se alojan los datos. El nivel lógico podemos estar vislumbrando que es el punto de vista del sistema gestor de base de datos. Es la herramienta donde, donde las cosas se hacen, donde empieza el diseño, donde se define cómo se va a escribir los datos en ese nivel físico, donde se relacionan las cosas para lograr lo que un sistema gestor de bases de datos hace, ¿verdad? Que era quitar la duplicidad, quitar inconsistencias, quitar integridad, quitar problemas de acceso, ¿ok? Todo eso se define en el nivel lógico, es decir, en el sistema gestor de bases de datos, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Voy, Nivel mamá. físico, nivel físico es ese medio donde se aloja el dato. El nivel lógico es el medio donde yo defino cómo se va a alojar ese dato, cómo se va a mantener la integridad de los datos, ¿verdad? Eso lo podemos representar en el sistema gestor de base de datos y este nivel de vista podríamos representarlo, ¿verdad? Como el sistema donde yo voy a manipular los datos, el sistema donde yo voy a leer los datos, donde yo voy de alguna forma a facilitar el uso y la seguridad para que estos datos se logren vislumbrar, se logren desprender, se logren escribir, ¿verdad?
Entonces, no sé si me logré explicar bien con estos niveles de abstracción. Si tienen alguna pregunta, me levantan la mano. Si no, continúo. O si no, solamente me interrumpen porque a veces no puedo mirar la mano. Ok, sigo adelante. Específicamente, dentro del sistema gestor de bases de datos, que es donde las cosas a nivel de datos empiezan a definirse, a diseñarse, para posteriormente mostrarse para su escritura y lectura. El sistema gestor de base de datos, como todos nosotros, tiene formas para comunicarse. Hoy en día, yo estoy usando diferentes métodos para tratar de comunicarme con ustedes, ¿cierto? ¿Cuál es el principal método que yo estoy usando para comunicarme hoy en día con ustedes? ¿Quién me puede decir? No sé, voy a así aleatoriamente. Y perdón si no les gusta esta dinámica, pero no quiero tampoco que se me duerman, ¿verdad? No sé si están ahí o no. Entonces, si yo les tuviera que decir a Angélica Castillo, ¿qué mecanismos estoy usando yo en este momento para comunicarme con ustedes, con usted, Angélica? De ahí mediante internet. Exacto, es un medio, pero el Internet es el medio, pero ¿cómo me estoy comunicando yo con usted? Sí, el Internet es el medio, pero ¿qué estoy usando yo, Angélica, para que usted me logre interpretar, para que usted me logre entender, ¿verdad? Lo que yo estoy tratando de explicarle o de demostrarle en este momento. Algo muy común, algo que hacemos desde el segundo año de vida, ¿verdad? Que es el habla. Entonces, el habla es la forma más básica para poder yo comunicarme con las demás personas. Obviamente, en este caso particular, el habla viaja a través de un medio, que el medio fue el que explicó Angélica o el que dijo Angélica, que fue el Internet. Pero el habla tiene también sus particularidades, ¿cierto? Que tiene idiomas. Entonces, para que ustedes me logren comprender a plenitud, usted tiene que dominar el idioma en el cual yo estoy hablando. En este caso, el idioma con el cual yo estoy hablando es el español, ¿cierto? Y ustedes me están entendiendo posiblemente a cabalidad. Pero resulta también que aunque estemos trabajando o comunicándome con un lenguaje y que el lenguaje tenga el idioma español, resulta que hay diferentes sabores del idioma español, ¿cierto? Está el español latinoamericano y está el español de España. Sí, lamentablemente hay una diferenciación en esos dos idiomas, aunque sigue siendo español. Y aunque sigue siendo que usted entienda a una persona de España, nacida en España, criada en España, posiblemente usted le logre comprender todas las palabras que él dice, pero son de alguna forma lenguajes diferentes, ¿verdad? Pero que están amarrados a un idioma en común, que sigue siendo el español. ¿Por qué estoy hablando mucho de este tema? Porque al igual que nosotros nos comunicamos a través de, del idioma y a través del lenguaje, el sistema gestor de base de datos también no lo diferencia. Él tiene un lenguaje por el cual yo me comunico con ella para hacer que las cosas pasen.
Y ese lenguaje se llama SQL. El SQL es el significado en español, es el lenguaje estructurado de consultas, ¿verdad? Y esta es la forma natural en cómo nosotros le vamos a dar instrucciones al sistema gestor de bases de datos. Hay algo que es común en todos los sistemas gestores de bases de datos, que es el idioma. Todas las bases de datos, todos los sistemas gestores de bases de datos hablan el mismo idioma. ¿Cuál es? SQL. Sin importar el fabricante, siempre hablan SQL. Si es un motor de base de datos comercial, ¿verdad? Y regulado bajo el ANSI o el estándar ANSI SQL, no le queda más que hablar SQL. No importa si fue el que lo creó, no importa si fue el que aportó la idea, pero si usted quiere comercializar un sistema gestor de base de datos estandarizado, este tiene que hablar SQL. Hay diferentes versiones de ANSI SQL, no sé por cuál van. Yo quedé en el ANSI 98, pero no sé cuál es la última versión del ANSI SQL actualmente, pero ese es el lenguaje. Y todos los fabricantes deben de permitir este lenguaje. Puede ser que tengan sublenguajes. ¿Qué significa un sublenguaje? Que además de saber y entender SQL, el producto permita entender un lenguaje propietario del fabricante. Por ejemplo, SQL Server de Microsoft o SQL Server de Microsoft soporta su lenguaje SQL, pero tiene un sublenguaje llamado Transact. En ese lenguaje Transact se pueden dar instrucciones adicionales que enriquecen al SQL estándar. Eso es válido, ¿verdad? Eso es válido. Y eso no solamente lo hace Microsoft, lo hace Oracle, lo hace IBM con su producto DB2, lo hace Paradox, lo hace MySQL también. El de Oracle se llama PL o Program Language, como se pronuncia en inglés, no soy muy bueno en eso, ¿verdad? Pero todos los vendors, aparte de soportar, o fabricantes, aparte de soportar el lenguaje estándar, que es el SQL, pues manejan sus propios lenguajes. Ahora, volviendo al lenguaje estándar, que es SQL, como les decía, esa es la forma como nos vamos a comunicar con la base de datos nosotros, los seres humanos. Y ese sistema gestor va a entender este lenguaje, sí. Y como nosotros, cuando fuimos niños, nos enseñaron a hablar el lenguaje que tenían nuestros padres, nosotros pues tenemos que aprender el lenguaje con el cual nos tenemos que comunicar con las bases de datos, que es el SQL. A su vez, como les decía con el ejemplo del idioma español, que tiene diferentes sabores, por decirlo de alguna forma, el lenguaje SQL está subdividido en el lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de definición de datos. Y ustedes me dirán, ¿eso qué? Son dos idiomas diferentes, ¿no? Es el mismo SQL, solamente que están clasificados para un mejor entendimiento y ordenamiento de las instrucciones en estos dos categorías, el LMD o DML o el DDL o LDD, que son las formas en que yo separo las instrucciones. La primera son las instrucciones con las cuales yo voy a manipular o a proyectar los datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es proyectar? Me refiero a acceder, a desplegar, a visualizar los datos, ¿verdad?
Entonces, el DML es el lenguaje de manipulación de datos. Me va a permitir, cuando ustedes lo logren comprender, les va a permitir o nos va a permitir a todos y a todas poder acceder a los datos y poder manipularlos. Los DDLs, perdón, o el lenguaje de definición de datos, lo que me va a permitir a mí, cuando una vez lo aprenda, es poder crear, es poder definir en dónde van a estar los datos debidamente establecidos. Es decir, la parte de creación, la parte de definición de cómo los datos se van a crear, cómo los datos se van a escribir. Yo lo veo de esta forma. El DDL es la casita, ¿verdad? Que yo creo. Y las relaciones que yo creo con las demás casitas para yo después con el DML escribir o leer los datos. Uno, el DDL define dónde se van a crear las cosas y el DML define cómo voy yo a manipular o a leer las cosas, ¿verdad? Si tienen preguntas, porfa, me interrumpen porque aquí estoy en patineta, ¿verdad? Y no sé si voy muy rápido o más bien si voy muy lento, pero estoy tratando de ser lo más comunicativo posible con ustedes y tratando, ¿verdad?, de que me entiendan, porque posiblemente para muchos estos temas son completamente nuevos y yo quisiera pues abordarlo desde un punto de vista más semántico y natural antes de ponerme a hablar muy técnico. De nada me sirve porque ustedes quizás no les vaya a transmitir las cosas de la mejor forma. Pero si tienen alguna duda o alguna inconformidad con mi técnica de comunicarme con ustedes, pues simplemente me indican y yo con mucho gusto trataré de corregir. Si no tienen dudas con este tema, pasaré a la siguiente página, porque esta es una de las diapositivas claves de esta presentación. Tengo a alguien que se llama o tiene el apodo K. K. Ok, Dime tu nombre ¿en qué para no momento decirte K. hablar, sí, en qué momento hablaremos sobre el trabajo que han dejado? Eso se hace en la mediación K. Aquí estamos hablando de una tutoría que toca los primeros temas de este curso. Si tienes dudas con el trabajo, tienes que ver en el apartado de donde están las sesiones virtuales cuándo es la mediación, que es, digamos, el lugar donde vas a poder expresar las dudas relacionadas a las tareas, proyectos o exámenes. Pero esta sesión es propiamente para abarcar los primeros capítulos de este curso. ¿Ok? Bueno, Profe, dado que no era... Sí, señor, ¿quién me habló? Perdón. Errol. Dígame, error. Sí, profe, es que conceptualmente sí entiendo lo que usted está explicando del MDI y LDD, pero digamos, a nivel del programa, digamos, sería bueno como ir entendiendo o enlazando tanto conceptual como ilustrativamente, digamos. Bueno, obviamente nosotros aprendemos cuando nacemos a caminar y luego empezamos a correr y luego nos desmadramos la vida, pero bueno, esos son otros 100 pesos. Pero ¿qué quiero darte a entender con esto? Que yo ocupo insertarles a ustedes un poco de teoría, porque usted no hace una casa sin tener un plan, usted no hace una casa sin tener un presupuesto, usted no hace una casa sin tener planos, ¿verdad? Entonces no podemos construir la casa si no tenemos las bases necesarias para lograr ese cometido. Y es lo que estoy dando en esta primera tutoría. En la segunda tutoría vamos a enfocarnos un poco más ya en la parte práctica, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que diga el programa, vamos a usar o Workbench o podríamos usar el Management Studio del SQL. ¿Ok? Perdón si soy así de cerrado en el tema, lo que pasa es que ya hay
otro compañero que tiene una clase preparada para estos temas de la tarea y del trabajo. Yo sé que están preocupados por eso, pero igualmente, ¿verdad? Están los foros, están los correos para cualquier tipo de consultas que ustedes dispongan, ¿verdad? Algo más, no sé si te contesté la pregunta. Sí, en la próxima tutoría posiblemente vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer casos prácticos posiblemente para demostrar, ilustrar prácticamente aspectos de normalización, aspectos de entidades, cuando lo vayamos a ver que es una entidad, cómo las vamos a relacionar y los diferentes tipos de relaciones que tienen las diferentes entidades, lo vamos a hacer ejemplificadas, pero esto de momento es teoría y como les digo es la base para que ustedes puedan posteriormente construir lo que se les va a pedir. Profe, No yo sé tengo si una tienen... consulta. Adelante, adelante. ¿Quién me habló? Perdón. Rodolfo, Dígame, Rodolfo. el LMD estaría en el nivel de vistas. El O, LMD, veámoslo como son las instrucciones. El lenguaje al final no deja de ser instrucciones. Nosotros igualmente cotidianamente damos instrucciones. Así como le di instrucción acá y al otro compañero, ¿verdad? Pues el LMD y el DDL, perdón, el DML y el DDL son instrucciones, ¿verdad? O es el lenguaje donde le vamos a decir al sistema gestor de base de datos cómo hacer las cosas. Ahora, usted lo ejemplifica como la vista. Sí, va a ser las instrucciones en la forma en que voy a proyectar los datos. Es decir, va a ser la oración o la semántica, donde yo le voy a decir al sistema gestor de base de datos, proyécteme la información que yo deseo. Y tanto en el DML o en el DDL, esa instrucción empieza siempre por un verbo. Siempre va a empezar por un verbo. Entonces, si yo voy a consultar la data, yo voy a usar el verbo select, que viene de un argumento aritmético llamado proyección, ¿verdad? Entonces, yo voy a hacer un select. ¿Para qué? Para acceder a los datos. Si yo quiero crear un dato nuevo, yo voy a usar la instrucción insert. Obviamente estoy dando el verbo, no estoy diciendo la estructura de la instrucción completa, ¿verdad? Lo que les estoy dando a entender que el DML va a ser el conjunto de instrucciones que me van a permitir a mí leer y escribir datos y que para eso utilizaré los verbos correspondientes. Para proyectar datos va a ser select, para insertar datos va a ser insert, para actualizar datos va a ser update, para eliminar datos va a ser delete. Esos son los verbos con los cuales empiezan todas las instrucciones en el DML. En el DDL vamos a usar verbos diferentes, ¿verdad? Como el create, como el alter, como el drop. Son instrucciones para crear o para alterar o para eliminar, ¿verdad? Estructuras, tablas, entidades, como ustedes quieran comprenderlo, pero todos relacionados ya no al dato per se, sino al lugar donde va a estar estructurado el dato o ordenado el dato. No sé si te contesté la pregunta, Rolf. sí, sí. Sí, sí. Bueno, espero que sí, men. Aquí estoy, me puedo detener todo lo que usted quiera, men, si no te queda algo claro. Bueno, voy a continuar entonces. ¿Por ahí alguna mano más levantada? Déjeme ver. No.
Ok, los sistemas gestores de bases de datos, por su naturaleza, son relacionadas. Eso, como les digo, ¿verdad? Nace de aquel dilema, ¿verdad? De cómo garantizar que la información sea íntegra, no sea redundante, sea atómica, sea íntegra, sea segura, ¿verdad? Entonces, para poder conseguir ese objetivo, se tuvo que usar la matemática pura y llevárselo, ¿verdad?, a este contexto, y se crearon los sistemas gestores de bases de datos que per se son relacionales, ¿verdad? Un esquema o un modelo, ¿verdad?, donde a mí se me desprende y visualizo una serie de cajones que lo podemos ver como tablas que me van a ordenar de una manera simple, ¿verdad?, los datos que voy escribiendo en ellos y la forma como esos datos se van a relacionar con otros datos. Y les voy a dar un ejemplo. Recuerdan que les hablé yo de una pulpería, ¿verdad? Y resulta que la pulpería pasó de tener la información de sus proveedores y de sus clientes en papel a usar un sistema, ¿verdad? Pero él ocupa tener, pues aparte de un sistema, pues ocupa tener las cosas debidamente ordenadas. Entonces, la persona que le desarrolla el sistema y se lo vende, ¿verdad?, le crea una base de datos donde la información se correlaciona para poder proyectar lo más claro posible y tener información de la mano para ayudar hacia él mismo y a sus clientes o a sus proveedores. ¿Cómo se logra eso? Bueno, conjuntando los datos y relacionándolos entre sí. Un ejemplo, ¿verdad? Yo quisiera saber cuántas veces un cliente me compra un determinado producto. Para yo lograr contestar esa pregunta, yo ocupo de alguna forma relacionar la información de los clientes con la información de los productos. ¿Por qué nacen las bases de datos relacionales? Por estas preguntas. ¿Por qué? Porque la industria, el comercio, las instituciones siempre demandan y demandan necesidades que ocupan ser subsanadas. Y para esta pequeña pulpería allá en Río Frío, le hacía mucho sentido saber cuáles son las cosas que preferían sus clientes. Y la única forma de lograrlo para el muchacho que les desarrolló el sistema es interconectando o relacionando los datos de los clientes con los productos que normalmente ese cliente consume o compra. Entonces, ¿qué ganaba el señor de la pulpería? Bueno, que ya llegaba Josué y ya sabía que Josué, cuando llega ahí a la pulpe, lo que compra es una libra de arroz. Entonces, ya ese señor me tenía la libra de arroz prácticamente casi que lista. En el momento que ya me hacía ver, yo sé que Josué hoy viene a comprarme una libra de arroz. Eso fue lo que ganó. Agilidad, velocidad. Y eso nos genera también rendimientos y utilidades. Y de esa forma les ejemplifico por qué el sistema gestor de bases de datos se basa en relaciones que lo que permiten es eso, conectar los datos unos con otros para obtener y garantizar la información que sea idónea, que sea íntegra, que sea única, ¿verdad? Y que me permita a mí, pues, facilitarme, agilizarme las cosas que hago yo en mi día a día. Ok. Entonces, los sistemas gestores de bases de datos relacionales, ¿verdad? Requieren, para empezar, como les decía antes, de un diseño. Entonces, las bases de datos, antes de construirse, antes de formarse,
o de fundamentarse en el sistema gestor de bases de datos, ocupan primero diseñarse. ¿Y por qué? Porque yo ocupo diseñar un modelo entidad-relación. ¿Y qué es un modelo entidad-relación? Bueno, es la representación gráfica de una base de datos. Y está compuesto, ¿verdad?, de dos objetos básicos, que son las entidades y las relaciones entre las entidades. Entonces, ¿qué es un modelo entidad-relación? Bueno, es una representación gráfica de una base de datos que está compuesta por dos objetos básicos, que son las entidades y las relaciones que existen entre esas entidades. ¿Ok? ¿Y para qué yo ocupo diseñar un modelo entidad-relación? Porque, como le decía antes a un compañero, yo no puedo construir si yo no tengo un plan, un presupuesto y un plano, ¿verdad? Yo no puedo construir una casa sin esos tres elementos básicos. Yo no puedo construir una casa, yo no puedo construir una base de datos si yo no tengo algo similar a esto. Y ahora, Josué, ¿cómo voy a construir, cómo voy a diseñar, perdón, un diagrama o un modelo entidad-relación? ¿Cómo van a ser? ¿Cómo me voy a inspirar? Bueno, es que usted no es Mandrake. Usted ocupa de alguien para poder diseñar. ¿Y quién es ese alguien? Bueno, el cliente, la persona que tiene la necesidad. Usted ocupa una historia para poder diseñar, ¿verdad? Y luego poder construir. Claro, tenemos la herramienta y el concepto, tenemos el concepto de base de datos, tenemos la herramienta que es el sistema gestor de base de datos, tenemos la facilidad de crear un diseño, un diagrama entidad-relación, pero yo ocupo lo más importante, la historia, para poder construir. ¿Y qué es esa historia? Bueno, volviendo al tema de la casa, dice, me acerca a mí el arquitecto y yo digo, mira, es que yo tengo $100,000 para construir mi casa. Y a mí me gustaría que mi casa fuera de al menos 150 metros cuadrados. Hay que ubicar un lote, ayúdenme. Miras que me interesa que la casa tenga 3 cuartos y que en cada cuarto al menos hayan 4 tomas de corriente eléctrica y que hayan abanicos de cielo y que sea de color blanco. Y ya comienzo yo a darle la historia a ese ingeniero. ¿Y ustedes qué creen que hace el ingeniero con esa historia? Bueno, genera todo un proyecto para construirme esa casa, ¿verdad? Y me dice, bueno, Josué, para la construcción de lo que usted me dice con su presupuesto, lo que le puedo ofrecer es esto. Y me enseña planes, me enseña diseños, me enseña una serie de cosas para yo luego decir, proceda. O yo decir, mira, no me gusta, no se me ajusta a mi necesidad. ¿Ok? Pero de eso valió el diseño. Porque no construí sin ese diseño. Porque si yo construyo, me pueden salir las cosas mal. ¿Ok? Entonces, para eso es que se diseña un modelo entidad-relación. ¿Verdad? ¿Claros hasta aquí, muchachos y muchachas? Creo que sí. Ahora, como les decía, muy bien. Como les decía, el modelo entidad-relación, ¿verdad? Es la representación, digamos, gráfica, en papel o en un sistema, ¿verdad? De cómo va a estar diseñado, cómo va a estar representado, reflejado una base de datos desde un punto de vista visual. Obviamente, desde un punto de vista tecnológico, pues al final son ceros y unos, pero esto es una representación y está formada por entidades y las relaciones que existen entre las entidades. Y ahora sí, al final me dirán ustedes, bueno, y Josué ha dicho un montón de veces entidades, pero ¿qué es una entidad? ¿Qué es una entidad? Vean, una entidad es cualquier cosa
Cualquier cosa tangible o no tangible. Es como cuando usted le explicaba en el sustantivo, ¿se acuerda? Que habían sustantivos concretos y sustantivos abstractos o intangibles. No me acuerdo el término correcto. Una entidad no es nada diferente. Es como un sustantivo. Ya casi. Tangible o intangible. Eso es una entidad. Por ejemplo, ¿una persona puede ser una entidad? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Un reloj puede ser una entidad? Por supuesto que sí. ¿Un departamento es una entidad? Sí, claro, es una entidad, es un departamento. Por supuesto que sí. Cualquier cosa es una entidad. Si lo hacemos la analogía como si fuera un sustantivo, ¿verdad? Puede ser tangible o puede ser intangible. Y como cada sustantivo tiene sus atributos, tiene sus particularidades, tiene sus características. Una persona puede tener pelo o no tenerlo. Puede estar caracterizado por un tipo de color de piel, que eso no lo hace ni más ni menos, ¿verdad? Pero puede estar caracterizado por un color de piel, ¿verdad? Puede estar caracterizado por una altura y por un peso. Puede estar caracterizado por color de ojos, ¿cierto? Puede estar caracterizado por anchura o puede estar caracterizado de cualquier otra forma, una persona. Entonces, las entidades también están caracterizadas y a eso se le conocen atributos. Entonces, cuando yo le estoy relatando la historia de esa pulpería, cuando estaba pidiendo el sistema y ese dependiente le decía al ingeniero en sistemas que él ocupaba un sistema que permitiera lograr saber cuáles clientes o qué productos preferían más los clientes, con ese pequeño relato o historia de usuario, este ingeniero en sistemas logró encontrar dos entidades, cliente y producto. Y ahora sí, con ese relato yo le digo, mira, del cliente, ¿qué información te interesa? Y posiblemente el dependiente diga, mira, a mí me interesa, digo, obviamente saber el nombre y tenerlo identificado una única vez, porque no me quiero equivocar. Ah, ok. A mí me interesa saber dónde vive, por si en un futuro tengo un servicio express y le mando las cositas a la casa de él. A mí me gustaría saber, qué sé yo, ¿qué más le puedo saber al cliente, verdad? ¿Dónde vive? El teléfono, por si en algún momento, pues, pasa algo. Y dejemos por ahí el correo electrónico por si acaso tiene. Aquí mucha gente no tiene, dirá, ¿verdad? Pero dejémoslo por ahí. ¿Qué con ese ingeniero en sistemas? Prácticamente, además de definirle dos entidades, le caracterizó, es decir, le brindó los atributos necesarios. Todas las entidades tienen atributos, indistintamente que todas las entidades van a tener atributos. ¿Atributos qué son? Son las características que tiene una entidad. Eso es un atributo, las características de una entidad. Y ahora sí, ¿qué son las relaciones? Que es el otro objeto básico en un diagrama entidad-relación, ¿verdad? Entonces, la relación es no más que la liga, la asociación, el vínculo que se puede dar entre una o más entidades. Vuelvo al caso del cliente con producto, ¿verdad? Puede ser que también exista otra liga, otro enlace, otra asociación con cliente. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto gasta mi cliente mensualmente.
a la puchica. Entonces esa es otra entidad que tengo que crear, una entidad que me compute lo que ese cliente me está gastando y de forma mensual, ¿verdad? Entonces, ahí además de relacionar o asociar la entidad cliente con producto, estoy asociando cliente, digamos, con el consumo que ese cliente haga. Entonces, se creó una entidad nueva llamada consumo. Entonces, como ven, ¿verdad? Con estos ejemplos estoy tratando de transmitirles a ustedes lo que es una entidad y que la entidad consta de atributos o está compuesto de atributos y que una relación pues no es más que una asociación o una liga o un vínculo que se da entre una o varias tablas o varias entidades, perdón. Voy a ver si no hay manos arriba. No hay manitos arriba. Continúo. Siguiendo sobre este tema, yo les hablé a ustedes de una anomalía que existía en el sistema de procesamiento de archivos, que era la integridad de los datos, que era la redundancia, ¿verdad? Que los datos no eran consistentes. ¿Se acuerdan que fue la primera diapositiva que vimos? ¿Recuerdan? Bueno, y recuerden también que les dije que estas anomalías se subsanaban gracias al sistema gestor de bases de datos, gracias al lenguaje estructurado de consultas, pero como todo en la vida, nada es gratis. El sistema gestor de base de datos relacional me da las herramientas, pero se ocupa de su intelecto, de mi intelecto, para lograr conseguir. Es que antes las herramientas no daban esa posibilidad. Los sistemas gestores de bases de datos relacionales sí. Y es a través de la normalización. Esto es un concepto que vamos a aplicar dentro de 15 días. En la siguiente tutoría vamos a ampliarlo lo suficiente para que ustedes entiendan cómo es que un sistema gestor consigue erradicar las anomalías que existían en los sistemas de procesamiento de archivos. ¿Y qué es la normalización? Bueno, son las técnicas que se les van a enseñar a ustedes para conseguir eliminar todas las anomalías como redundancias, como inconsistencias, a la hora en que se agregan o se modifican los datos, permitiendo con ello lograr el objetivo de tener la información que se requiere, cómo y cuando se requiera, y que sea la información que yo requiera. Eso lo voy a lograr siempre con la normalización. Todas las anomalías se van del sistema gestor de base de datos si yo aplico estas técnicas de normalización, que lo que me vienen a prevenir pues es eso que les he dicho, ¿verdad? Y que aquí se resume en esta diapositiva: repetición de la información, imposibilidad de representar determinada información. Como les digo, esto lo vamos a ver en amplitud en la siguiente tutoría de una forma más gráfica, más representativa, para que ustedes lo pongan en práctica, ¿verdad? Posteriormente. Pero lo que hace la normalización es eso, ¿verdad? Es quitarme las anomalías y todas esas inconsistencias. Sigamos ahora con el tema de gestión de transacciones. Perdón, que estoy tomando un poco de agua. Primeramente, aquí vamos con los tacos de frente. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando que ya usted se leyó los capítulos de acuerdo a lo que dice la orientación o la guía. Pero posiblemente sí, posiblemente no. No me voy a confiar. Por eso es que yo trato de ampliar un poco en los términos y que la mayoría me logre comprender, y que los que posteriormente escuchen la grabación pues también logre comprender. Entonces, ¿qué será una transacción?
Bueno, una transacción no es más que un conjunto de instrucciones SQL que se deben de ejecutar del todo o no se ejecuta ninguna de esas instrucciones. Eso es una transacción. ¿Les quedó claro o no les quedó claro? ¿Quiere que lo vuelvan a repetir? ¿Que lo vuelva a repetir? Bueno, lo vuelvo a repetir, aunque no me lo hayan dicho. Una transacción es un conjunto de instrucciones SQL, ¿verdad? Que se deben de ejecutar en su totalidad o no se debe ejecutar ninguna de esas instrucciones. ¿Cuáles son las características de una transacción? Una transacción debe ser atómica. Se finaliza. No importa cómo, pero que finalice. Es decir, la finalización tiene dos estados. Satisfactorio o no satisfactorio. La atomicidad es lo que garantiza eso. Que una transacción sea atómica significa es que esas instrucciones se ejecuten todas o no se ejecute ninguna. Otra característica de las transacciones son consistentes, ¿verdad? Garantizan que la información sí o sí esté correcta. Es decir, que el valor que se obtiene es el valor que se está procesando. Ojo, que el sistema gestor no es mandrake. Si usted está procesando algo y lo procesa mal, es decir, no entiende el requerimiento o no aplica bien las instrucciones, ¿verdad? No va a ser culpa del gestor de base de datos que la información que se despliegue no sea la información correcta. Pero técnicamente la transacción va a garantizar que toda la información que se produzca sea consistente, ¿verdad? ¿Por qué? Por la propia atomicidad. Y otra cosa es que es sostenible en el tiempo. Es decir, una vez que la transacción finalice, no va a haber nada en el mundo que le haga una vuelta atrás, a menos que se le caiga con un respaldo, ¿verdad? Pero esta característica, durabilidad, significa que una vez que la transacción terminó, ¿cuáles son los dos estados de terminación de una transacción? Satisfactorio o no satisfactorio. Indistintamente, ¿verdad? Una vez que la transacción finalice, esa transacción es durable, permanece en el tiempo, es inmutable, ¿verdad? Es decir, que no, el resultado de esa transacción no va a variar, ¿verdad? A menos, ¿verdad? Que yo me eche con un respaldo posterior a esa transacción, ¿verdad? Perdón, anterior a esa transacción. Pero esas son las características que tiene una transacción: atómica, consistente y durable. Y así las definimos. Y voy a ver aquí, si no hay manitas arriba, que tengan dudas, igual me pueden interrumpir todas las veces que ustedes consideren necesario interrumpir. Ok, yo creo que ya vamos terminando, me parece. Minería y analítica de datos. Fue puchica, ¿qué tema es este? Este es un tema de bases de datos 2, compañeras y compañeros, pero es interesante. Es interesante que se toque, ¿verdad?, este tema en este inicio, donde vemos mucho concepto, y dirán, ¿qué cosas es minería de datos? ¿Qué cosas es análisis de datos? Tal vez minería puedo entender que se puso de moda el tema de minar criptomonedas, pero no es eso, muchachos y muchachas, no es eso. La minería de datos no es más que sacar información de los propios datos. Fue puchica, este tema me está confundiendo más de la cuenta, dirán. ¿Cómo? Sacar información de los datos. Es correcto, a eso se le conoce como metadata. Obtener datos de los propios datos. Y eso es algo que hace 20 años en este mundo de bases de datos era lo más novedoso. Analítica de los datos.
Y para analizar los datos yo ocupo minarlos. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que las instituciones o las empresas, más las grandes, ¿verdad? Las que son muy grandes, tienen la particularidad de tener soluciones de diferentes fabricantes, ¿verdad? Entonces, resulta que Recursos Humanos usa una base de datos diferente a la base de datos de contabilidad, pero entre ellas se comunican y se hablan y los datos son abiertos entre ellas, pero son sistemas completamente diferentes. Y resulta que cuando yo combino la información de esas dos bases de datos, puedo obtener un abanico de cosas que cuando estaban por separados no podía ver, ¿verdad? Por ejemplo, recursos humanos con contabilidad, poder sacar cuáles son los meses donde la gente más cobra extra, sacar los meses donde las personas más se incapacitan, sacar el periodo donde la gente tiene más, ¿cómo es que se llama? Saca más vacaciones, ¿verdad? El pago de vacaciones. En fin, ¿verdad? Cuando yo combino dos cosas, dos fuentes de datos diferentes, que eso es lo que nosotros conocemos como minar, obtener datos de diferentes fuentes para luego transformarlos y cargarlos en un repositorio completamente nuevo para que ahí en ese repositorio, en ese nuevo lugar, pueda yo escudriñar y ver cosas que cuando estaban por separado en islas no podía ver. Entonces yo integro datos de recursos humanos, datos de contabilidad, datos, digamos, de planificación, datos de diferentes fuentes que una vez que los extraigo, los transformo para que estén en un solo lugar, ahí ya yo los puedo cargar para escudriñarlos y encontrar patrones o encontrar situaciones que me permitan a mí como gerencia tomar decisiones para seguir obteniendo resultados positivos en mi organización. Por ejemplo, no sé quiénes de ustedes utilizan redes sociales. Yo esperaría que el 90% de los que estamos aquí consumimos alguna red social. Por ejemplo, un Twitter, un Facebook, un Instagram, un YouTube, ¿verdad? Alguna de esas ustedes han de usar y no les llama la atención, ¿verdad? ¿No les ha pasado que ustedes se meten a YouTube y les aparece un anuncio que casualmente era de su interés? Mira, qué casualidad. Yo estaba buscando carros, quería comprarme un carrito, estaba ahí en cereautos.com, estaba buscando un carrito Nissan, por poner una marca, no es que me gusten los Nissanes, por decir una marca, estaba buscando un carrito Nissan y qué raro que me metí en Facebook y ahora me aparecen anuncios de carros. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? O se meten a YouTube y ustedes le dan clic a un video y le sale ahí, ¿verdad? Nissan, no sé, Sentra, modelo no sé qué, inteligente y no sé qué cosas. Y yo, pues puchica, qué galleta YouTube que está prediciendo lo que a mí me está interesando. Sí, lo que ustedes no saben es que por debajo se hizo una minería de datos, una analítica de sus comportamientos, un análisis de todo lo que usted le dio clic, de todo lo que usted, cuando se mete a las páginas de internet y les aparece ahí aceptar cookies, si ustedes se leen todo lo que dice ahí, prácticamente usted les está abriendo un abanico de posibilidades de información a esas páginas que luego pues se venden, se comercializan a empresas como Facebook, ¿verdad? Como Meta, ahora que se llama así. Y luego es que no es por casualidad que le puso el anuncio ahí de Nissan.
fue que se hizo una analítica, se escudriñó datos de los datos para poder obtener esa información que a usted le interesaba. Igualmente, cuando usted se mete a Amazon.com, por ejemplo, a comprar algo, ¿verdad? Ya él reconoce el patrón de compra suyo porque escudriña los datos, hace un análisis de datos y conoce cuál es la preferencia suya. Entonces, a esto se refiere con minería y analítica de datos. ¿Les queda claro, compañeras y compañeros? Sí, señor. Ok. Bien, vamos rápidamente a pasar al tema 2. Este es un tema un poquito más que se puede ver cuando vean arquitectura, ¿verdad? En los cursos especializados de sistemas operativos, estructuras de datos. Pero bueno, decirles, ¿verdad? Que tenemos diferentes tipos de arquitecturas. Empezábamos en los 70s y 80s con arquitecturas centralizadas. ¿Qué significa eso? Significa que los desarrolladores de sistemas y los desarrolladores de bases de datos conjuntaban todo en un único equipo. Es decir, que tanto la capa de negocio como la capa de presentación, como la capa de datos, todo estaba centralizado en un único equipo, ¿verdad? A eso se refiere como una arquitectura centralizada. Cuando algo no les quede claro, me interrumpen. Luego viene la arquitectura cliente-servidor. Esa arquitectura cliente-servidor sirvió de base para lo que hoy en día tenemos, que ahorita les explico, pero la arquitectura cliente-servidor lo que hace es separar. Y vean los términos aquí que utilizan, ¿verdad? Que tirada con el compañero. Backend y frontend. Ahí posiblemente ustedes me dirán, te reprendo, Josué, en el nombre de Jesús, por esa carambada de backend y frontend, porque no sé qué cosas me estás queriendo transmitir ahí. No te entiendo. Pero esto, el backend y el frontend, no es más que la capa de negocio y la capa de presentación. La capa de negocio significa el lugar donde está la base de datos, donde está el sistema como tal, creado, digamos, funcionando. Y el frontend, ¿verdad? Es la máquina cliente, la máquina que se le instala un sistema cliente que va a irse a comunicar con el sistema de base de datos para guardar o extraer la información. Entonces, el backend, podemos decir que es el servidor que tiene la base de datos y que tiene la lógica del negocio, y el frontend es la aplicación cliente, la aplicación cliente que va a ir a traerse los datos del servidor de bases de datos y que va a hacer todo el procesamiento del negocio y lo va a proyectar, lo va a desplegar a esa aplicación cliente, que es lo que conocemos como el frontend. Resumido, el frontend es la aplicación cliente, ¿verdad? Y el backend son las aplicaciones como la base de datos, como donde está el servidor que maneja la capa de negocios, ¿verdad? Eso es lo que conocemos como el backend. ¿Les queda claro el concepto de backend y frontend? ¿Puedo repetir? Por mi parte, sí. Muy bien. Ahora sí, siguiendo sobre las diferentes arquitecturas. Hoy en día ya la arquitectura cliente-servidor, pues como les dije, se usó como base para lo que hoy en día tenemos. Hoy tenemos déjame un segundo. Sí, nosotros ya no estamos trabajando nativamente en arquitecturas cliente-servidor. La arquitectura actual
y que ya también está pasando, como quien dice, siendo relegada por otra, ¿verdad? Pero la arquitectura hasta la fecha que está vigente es la arquitectura en capas, donde le metemos diferentes capas al negocio. Antes la capa de negocio estaba centralizado en base de datos y, digamos, la lógica propiamente de lo que hacía la aplicación per se. Ahora eso está separado. Entonces, hay una capa pura y exclusiva de datos, hay una capa pura y exclusiva de lógica de negocio, es decir, donde está todos los requerimientos, todas las historias del usuario programadas, ¿verdad? Tenemos la capa por donde viaja la información, que puede ser la capa de red. Puede haber en el medio una capa de seguridad que blinde la información que se trasiega desde un punto hasta otro. Y luego viene, que sigue existiendo, porque como les dije, el cliente servidor sirve de base, la capa de presentación, que sería en este caso el front-end, ¿verdad? Que es donde va a estar solamente la lógica que va a servir para yo visualizar la aplicación. Y una capa adicional, que es la forma como usted accede, ¿verdad? Por ejemplo, si hoy en día ustedes quieren hacer una compra o hacer una transacción bancaria, pues posiblemente muchos de ustedes utilicen el sistema de su banco de preferencia, ¿verdad? Banco Costa Rica, Nacional, BAC, o cualquier otro marca que exista en el país. Entonces, estas arquitecturas de multicapas, ¿verdad? Se manejan de esta forma. Una capa orientada a datos, una capa orientada a negocios, una capa orientada a seguridad, una capa orientada donde solamente está la capa de presentación y usted como usuario no ocupa instalar nada más que tener su navegador web para poder consumir, ¿verdad? Entonces usted se mete ahí al www y el sitio de su banco.net o lo que sea, y usted accede ahí y usted está trasegando una arquitectura denominada en capas. Esa es la arquitectura que hoy en día usamos y que ahorita va a ser sustituida conforme pase el tiempo a una arquitectura llamada de microservicios, que es otro concepto que posiblemente van a ver cuando estén llevando programación. No voy a adentrarme más allá. Ahora, estas arquitecturas podían hacerse o pueden desarrollarse de dos formas: monousuario o multiusuarios, ¿verdad? ¿Qué significa el monousuario? Bueno, que solamente un único usuario, ¿verdad? Va a tener el control, va a poder extraer, escribir, ¿verdad? Normalmente estos sistemas basados en monousuario no son estándar SQL, es decir, eso es algo que ya no se está usando. De hecho, cualquier cosa que sea monousuaria, pues no es desarrollado bajo los estándares de un sistema gestor de bases de datos relacionales. Posiblemente sean sistemas propietarios, cerrados, ¿verdad? Cuando digo propietarios es que solamente pertenece a una marca específica y esa marca no permite que otros puedan acceder a ese dato más que un único y exclusivo usuario. Y obviamente, pues multiusuario, ¿verdad? Pues es lo que permite el manejo de concurrencia y me permite pues trabajar con muchos usuarios de forma simultánea, ¿verdad? Yo creo que ese tema multiusuario no hay mucho que explicar. Ahora, siguiendo sobre arquitecturas, ¿verdad? En bases de datos, posteriormente comenzaron a mejorarse y a tratar de mitigar debilidades nuevas que fueron apareciendo con el tiempo, ¿verdad? Y es la resiliencia ante fallos, resiliencia ante algo catastrófico, es decir, aunque yo tenga un servidor
que tenga todo doble, es decir, doble procesador, que tenga 2 módulos de bancos de memoria por aparte para cada procesador, aunque tenga 2 fuentes de poder, aunque tenga 2 acometidas eléctricas, aunque tenga todo doble, pues siempre puede pasar cosas inesperadas que hacen que un sistema de base de datos pues quede inoperante. Entonces, ante esta debilidad y ante otras, como por ejemplo temas de rendimiento, mira, yo quisiera tener un grupo de usuarios trabajando en una base de datos que está en el occidente y otro grupo de usuarios a una base de datos que está en el oriente, pero las dos bases de datos, oriente y occidente, están comunicadas entre sí. ¿Cómo se logra eso? Bueno, se logra con sistemas paralelos. Con sistemas paralelos, aparte que me minimiza el riesgo de pérdida de información y de parar la continuidad del negocio, me permiten a mí mejorar el procesamiento de las entradas y salidas. A eso se refiere ES, entradas y salidas. Es decir, puedo tener múltiples computadoras trabajando para bases de datos que son una misma cosa, pero que están posiblemente geográficamente diferentes o están en ubicaciones diferentes. Y a mí me permite, ¿verdad?, obtener, además de continuidad del negocio, pues me permite tener rendimiento, porque los procesos obviamente se hacen simultáneos, ¿verdad? Estos sistemas paralelos van también desde las cosas que les hablé de la redundancia, ¿verdad? Ahora los equipos ustedes han visto, mira, es que me compré una compu, ¿y qué más? ¿Cuánto es? Ah, más, es un Core i7 de 6 núcleos. Ah, no, mira, es que me compré y era un Celeron de 4 núcleos. Ustedes van y tratan de comprar una computadora y los vendedores los que les dicen es eso, son de X cantidad de núcleos, tiene tantos gigas de RAM. Pero bueno, ya ahí significa que esos equipos toleran un nivel de paralelismo, es decir, un nivel de procesar muchas cosas a la vez. Eso también se conoce como concurrencia. Y eso me permite acelerar las cosas, tener capacidades. Si un procesador se me calienta, los otros pueden tomar la carga, o si un procesador se me daña, el otro puede asumir la carga, ¿verdad? Hacer continuo el negocio y aparte de eso, tener velocidad. Ya los sistemas paralelos más grandes, pues contemplan lo que les hablé, ¿verdad? En temas de tener un servidor en un punto y otro servidor en otro, comunicarlos entre sí y pues hacer esa réplica de información para que un grupo de usuarios escriba en un lado y otro grupo de usuarios escriba en otro, aumentando aún más la capacidad de la concurrencia, generando más velocidad de acceso y obviamente eso me genera mayor productividad, ¿verdad? Entonces, esto es las ganancias de los sistemas paralelos. Los sistemas distribuidos, ¿verdad? Más o menos van en la misma connotación, ¿verdad? Ya están comunicados a través de redes de alta velocidad, que me permite o me materializa el paralelo y el distribuido van de la mano. Me permiten a través de un medio como la internet o como la intranet, a través de redes locales, generar velocidades bastante altas, ¿verdad? Para yo poder tener réplicas de la información de un lado a otro y tener estos datos de una forma compartida, pero sincronizada, generando autonomía y mayor disponibilidad, ¿verdad? Entre sus ventajas, donde las memorias, procesamientos y acceso a discos son en separado, es decir, entre ellos no compiten, pero sí comparten algo en común, que son los datos. Y por mecanismos internos de cada uno de los fabricantes de bases de datos, generan esas facilidades para que los datos se sincronicen entre una estación a otra, ¿verdad? Normalmente, cada fabricante tiene esas capacidades. Recuerdo que en Oracle se llamaba Replication Service,
recuerdo que en SQL Server se llamaba Always On. En DB2 creo que era igual Replication. Y bueno, ya creo que MySQL lo maneja diferente a través del sistema operativo, maneja ahí una replicación, pero no es nativa al propio producto, ¿verdad? El MySQL ocupa de un participante externo, llámese sistema operativo, para lograr esta comunicación o esta sincronización de los datos. Voy a ver si hay manos levantadas. No veo manos levantadas. Bueno, aquí hay unas recomendaciones, ¿verdad? Para que ustedes amplíen un poquito más sobre bases de datos paralelas y distribuidas, ¿verdad? Leerse estos capítulos complementarios, que es el 18 y el 19. Creo que con esto terminamos la presentación, lo que tenía hoy para ustedes. No sé si tienen dudas, si les quedó algún concepto ahí como en el limbo, algo que no les haya quedado claro. Les doy unos minutos para escucharlos y escucharlos. Ajá, adelante. Profesor, Adelante. Juan Carlos. Nada más para quedar claro, digamos, esta tutoría cubre los capítulos 1 y 17, que sean 1 y 2. Ajá, correcto. Son Es los que capítulos como que en el plan de estaban. estudio, correcto, es que el plan de estudio no viene capítulos como tal en las primeras 3 semanas, solo los del 4 al 6. Bueno, el 4 a la 7ª semana sí tienen número de capítulos. Pero nada, la Pero consulta bueno, es como porque nada es para repasar. no, esto es lo que ustedes, digamos, en teoría también van a ocupar como base para desarrollar la tarea y para desarrollar, ¿cómo es que se llama? También el examen, ¿verdad? Porque ustedes en su examen van a ver este tema de diagramas, entidad, relación, van a tener que interpretar qué es una entidad, qué es un atributo, cómo se relacionan. En la otra tutoría vamos a ver los tipos de relaciones que hay, ¿verdad? Vamos a ver los diferentes tipos de datos, porque las entidades tienen atributos y los atributos deben de permitir un tipo de valor, si es valor numérico, si es valor alfanumérico, ¿verdad? Eso lo vamos a ver también en la otra tutoría. Vamos a ver lo que les dije, técnicas de normalización con ejemplos y ya con una herramienta para enseñarles, ¿verdad? Todas estas son la base para que ustedes puedan desarrollar todo lo que pues, van a ocupar durante el curso. Charlie. Ok, sí, profesor, es que Bueno, adelante, Juan. sí, el comentario iba porque, como te decía, la orientación no trae de las primeras 3 semanas un capítulo de referencia. Compañero, yo le puedo ayudar ahí en eso. Hay como una carpeta en la plataforma y sale que dentro de la carpeta hay un archivo PDF que se llama como guía de estudio. Ahí va diciendo Correcto, más o menos los capítulos que hay que ir eso era leyendo. eso era lo que les iba a pasar. No sé si este vínculo les puede servir. Denme un segundo. Eso sí, tienen que estar logueados en la plataforma, ¿verdad? Para que puedan abrir este vínculo. Es lo que hablaba el compañero. Charlie tenía una consulta, me parece. Disculpe, sí, quería saber acerca del último tiempo, planas paralelas y la última pared. No sé si estaba la última. Pues, puchica, Charlie, casi no te escuché. Ya no están, creo. Okay. Sí, dime, dirás que casi no te logro comprender. Bueno, digamos que las paralelas, claro, último capítulo no me quedó muy claro. Ok, y ahora sí, lo último, no te quedó claro. Las arquitecturas paralelas.
y las, ¿cómo es que se llama? Las distribuidas, los sistemas distribuidos y los sistemas paralelos. Sí, sí. Ok, bueno, voy de nuevo rápidamente con esto. Bueno, el paralelismo per se lo que me permite a mí es tener concurrencia. Y ahora sí, ¿qué es concurrencia? Es que múltiples procesos trabajen a la vez, ¿verdad? Entonces, el paralelismo a mí me permite pues poder soportar 2, 3, 4, n cantidad de peticiones en una misma unidad de tiempo, ¿verdad? ¿Y eso cómo se logra? Bueno, eso se logra porque los dispositivos, el hardware como tal, pues tienen esas capacidades, como les decía, ¿verdad? Equipos que tienen doble procesadores con X cantidad de core, que tienen bloques de módulos de memoria para cada procesador, que tiene uno o varios discos y que le ponemos eso, ¿verdad? Ya yéndonos hacia los sistemas distribuidos, donde podemos tener equipos interconectados entre sí, ¿verdad? Para lograr aún más velocidad, más concurrencia y aparte de eso, continuidad del negocio cuando me pasa algo en uno de esos equipos. Entonces, el paralelismo, en resumen, es más concurrencia. Distribuido es que me permite a mí, como quien dice, sincronizar los datos entre varios lugares para poderlos consumir o acceder indistintamente en donde me encuentre, indistintamente si uno o el otro falle, ¿verdad? Si ocupo tener uno funcionando para que la parte de distribuido me haga sentido, ¿verdad? Y si puede pasar que las dos se me caigan, entonces ahí me quedé frito sin el servicio. Pero a eso se refiere estas dos técnicas, ¿verdad? De arquitecturas. No sé si te quedó claro, Charlie. Pero que sí, no te entendí, Charlie. Ok. Bueno, si no hay más consultas, voy a parar la grabación ya.